Hola banda, ¿cómo están? Espero le estén pasando bien chido. Hoy me animé a hacer este video que va a hablar de la historia del rock en nuestro país. Creo que es muy interesante tratar este tema, puesto que mucho de lo sucedido ha quedado en el olvido y creo que no podemos, la banda rockera, dejar al olvido tantas grandes historias, tantas grandes bandas y recapitular el por qué México no es lo rockero que debería ser. México debería de ser, según lo que yo creo, un país muy rockero, muy rocker. Y el rock lo hemos o lo han encapsulado para las minorías, ¿no? Hoy se escucha más cualquier otro tipo de ritmo que el mismo rock. Y creo que no debería de ser así. El rock nos ha acompañado a través de nuestros tiempos, a través de los peores momentos de crisis de nuestro país. Entonces creo que deberíamos de tener un poquito más de conciencia de ello, ¿no? Para eso nos vamos a ir hasta 1958, cuando es la introducción del rock and roll a nuestro país, ¿no? Eh, a la llegada del rock and roll, eh, se empieza a forjar lo que es este movimiento, que no es solamente un, un estilo, no es solamente un ritmo, es una forma de vida para aquellos que lo hemos adoptado como nuestro. Para estos tiempos, las personas, los chavos que lo empezaban a escuchar, porque el rock en sus inicios, en esta introducción, eh, es exclusivamente de jóvenes, ¿no? Era un ritmo de puros chavos, ¿no? Era algo muy nuevo. Y esto que era tan nuevo también traía consigo una vestimenta muy nueva, muy diferente para lo que era la época, ¿no? En esos tiempos se acostumbraba a la corbatita, la camisita. Y el rock traía consigo vestirse muy diferente, comportarse de manera muy diferente. Traía peinados diferentes, traía consigo usar cadenas, usar chamarras de piel, traía peinados de copete, ¿no? Las chicas tenían un gran estilo de música, de vestir, de vestimenta en esta música. Entonces era algo muy diferente a lo que se estaba viviendo en esa época, ¿no? De 1958. Por ello se empezó a ver como algo muy rebelde, ¿no? Lo escuchaban puros chavos, esto los hacía juntarse, y esto se empezó a tornar de una manera áspera para la sociedad en esos tiempos, ¿no? Entonces se veía como un acto rebelde ya juntarse, vestirse de esa manera. Entonces ya los chavos en esos tiempos pues eran muy eh, atosigados por la ley, ¿no? Por la policía en esos tiempos. Entonces decían, no, pues vamos a apañarlos, vamos a hacer una racia y los vamos a alivianar porque no pueden estarse comportando de esta manera. Entonces fue perseguido el rock desde esos tiempos por las autoridades. Y vamos a llegar desde 1958 a 1968. ¿No? Todo este tiempo fue de ese modo, ¿no? Los jóvenes perseguidos, las racias, los apañones hacia la juventud. Y llegamos hasta 1968, que no fue menor, ¿no? Al contrario, es un tiempo y es un movimiento que hubo juvenil, estudiantil, tremendo, ¿no? Para esto todos sabemos lo que sucedió en el 68. No vamos a adentrar tanto porque sería hacer el video muy largo y pues vamos a intentar de que sea lo más corto posible. Vamos a hacer una recapitulación muy pequeña para entender lo que fue sucediendo. Llega 1968 y todo cambia.
es un parteaguas este año, con todo este movimiento, con todo lo que conllevó esto, ¿no? Toda la historia que lleva detrás. Entonces, después de 1968 ya todo va a ser diferente. La música, el mismo rock and roll va a ser muy diferente, jamás va a volver a ser lo mismo. Entonces, los músicos, eh, los artistas de esos tiempos intentan hablar sobre la problemática que se está suscitando, ¿no? Que está sucediendo. Y empiezan a nacer nuevas bandas, nuevos conceptos de ideas. En esos tiempos de 1958 con el rock and roll estaban los Teen Tops, los Rocking Devils, los Locos del Ritmo, ¿no? Que eran quienes hacían el rock and roll o fueron de los grandes nombres, ¿no? Por mencionar algunos. Y pues bueno, después de 1968 pues ya todo cambia y empiezan a surgir nuevos nombres. Aquí va a haber una conexión muy importante en la música con un nombre muy representativo de los dos tiempos, que es Javier Batis. Javier Batis estuvo tanto en los tiempos rock and rolleros como en los tiempos de la nueva generación del rock, eh, un poquito antes de Avándaro, para allá nos dirigimos. Eh, Javier Batis es un personaje que tanto rock and rollero como viviendo la nueva época, después del 68, empieza a tener una visión muy diferente, ¿no? De lo que es el rock and roll y empieza a mezclarlo con los ritmos afroamericanos, como lo que es el blues, el rhythm and blues, y pues empieza a surgir un nuevo estilo musical muy representativo de él, ¿no? De su estilo de Javier Batis. Y junto con Javier Batis, pues hay muchos otros grupos, ¿no? Hablando y ya dirigiéndose a la sociedad, contando la problemática y, ¿por qué no decirlo?, expresando la rebeldía con causa de todos estos jóvenes músicos experimentando con la música. Grupos como Love Army, Peace and Love, la Revolución de Emiliano Zapata, eh, no sé, por mencionar algunos, los Duk Duks, por ejemplo, el Three Souls, empiezan a hacer sus pininos, ¿no? En esos tiempos, expresando el nuevo estilo de música surgiendo de toda esta problemática social. Para esto llega un momento en el cual se empieza a gestar un festival que iba a ser una noche mexicana, ¿no? En el Distrito Federal, que se iba a llamar Festival de Rock y Ruedas en Avándaro. Para ello se contratan algunas bandas representativas de la época para poder tocar ahí y poder hacer el festival como tal. Nadie pensó que el festival se iba a convertir en un antes y un después para la música en nuestro país, para la cultura, para la sociedad en nuestro país, ¿no? Y pues se llamó Avándaro, este movimiento, esta tardeada que se convirtió en, creo que la fecha más representativa para el rock en nuestro país, que es donde se reúnen más de 100,000 personas, algunos dicen que 200,000 personas, varios historiadores, varias personas que se han dedicado a recapitular los hechos, no se ponen de acuerdo, ¿no? Pero es un hecho que fue un movimiento increíble, fue de más de 100,000 personas, eso es un hecho, ¿no? Entonces, después de que estuvimos en el 58, nos brincamos al 68 y pues ya tenemos todo el movimiento de ideas que aquí empezaron a surgir y pues ya, en Avándaro se dio todo este despliegue, ¿no? de virtuosismo y de la gran camada de músicos que surgieron en todo este tiempo.
¿no? Al paso del tiempo, se recapitulan varias cosas que sucedieron en Avándaro. Una de ellas fue que todas las bandas que estuvieron ahí, estuvieron tocando de manera muy hermanada. Hay una anécdota que escuché, que fue que cuando Lobby Army o Love Army le tocó su momento de interpretar sus piezas, ellos tenían una rola que se llamaba Marihuana, ¿no? Y en esa rola ellos expresaban con los cánticos marciales de mentadas de madre, eh, para poder llevar a toda la gente que lo escuchaba hasta su éxtasis, ¿no? Entonces empieza a suceder estos cánticos marciales que escuchaba toda la gente, que estaban transmitiendo en la radio. En ese momento, vaya, es de suponer, acababa de pasar lo del 68, todo estaba a flor de piel, conglomeradas más de 100,000 personas, jóvenes. Era de esperarse, ¿no? Que con todo esto que estaba sucediendo el gobierno iba a sentir, el gobierno represivo en esos tiempos iba a sentir que algo se estaba saliendo de las manos, y cortan entonces la transmisión de radio que estaba sucediendo, y ahí es donde de alguna manera el rock queda sepultado para siempre. Es prohibido, es llevado hasta casi su extinción, ¿no? Lo estuvieron reprimiendo tanto que lo sacaron de la Ciudad de México hacia sus rincones, hacia el Estado de México, hacia las poblaciones. Y es ahí, creo que donde más fuerte la represión contra la música se ha vivido, ¿no? Entonces, podemos darnos cuenta qué tan importante fue mmm, el rock para los jóvenes y para la sociedad mexicana. El rock nos ha acompañado desde sus inicios en grandes cambios tanto mentales como espirituales, grandes cambios sociales. Entonces, siendo el rock un ritmo, un estilo que nos ha acompañado tan de cerca como fiel amigo, y haberlo dejado en el abandono y haberlo cambiado por otros estilos, no me parece justo. Me parece que el rock es un ritmo muy noble que debería de tener un lugar muy especial en nuestros corazones. Después del movimiento de Avándaro, el rock ha intentado sobrevivir de maneras muy arcaicas, muy rupestres, y lo ha logrado, ¿no? Lo ha logrado a través de las personas, como su servidor, que pues, somos amantes de este ritmo, de este estilo. Sin meternos en el rollo de las grandes bandas mundiales, ¿no? Hablando tal cual de nuestro México, creo que el rock debería de ser un, un estilo mucho más respetado y mucho más escuchado, con mucho más amor y con mucho más cariño. Entonces, ojalá y pudiéramos unirnos, ¿no? Creo que la vieja guardia unida con la nueva guardia, un día seremos la misma vieja guardia, así que ojalá y podamos rescatar y recuperar un poco más lo que es el amor, o enseñar lo que es el amor por nuestro ritmo, ¿no? Ojalá y pues las nuevas generaciones se interesen mucho más en lo que es este amor que tenemos. Y pues bueno, vamos a estar recapitulando un poquito más de historia, más información. Pueden ustedes dejar sus comentarios, podemos seguir hablando de todo esto que es tan importante. Y pues muchas gracias, nos quedamos hasta aquí para no hacerla tan en largo, y pues bueno, nos estamos viendo pronto. Gracias.